lo que es la expresión de genes. El término lo dice todo, aquí, bueno, el nombre dice todo, expresión de genes. Pero primero tenemos que decir qué entendemos por gen. ¿Qué es gen? Lo escuchamos mucho, a veces repetir, pero a veces no podemos definir. ¿Qué entendemos por gen? Gen, para decirles de una forma muy sencilla, gen es un segmento, un segmento del ADN que codifica o que lleva expresa la secuencia de una proteína. Ese es un gen. Son porciones de gen, perdón, porciones de nuestro ADN o segmentos del ADN que codifican para una proteína, es decir, que llevan expresa la secuencia de aminoácidos que constituyen una proteína. Nuestro ADN es muy grande, inmensamente grande, sin embargo, no todo son genes. Hay muchas porciones de nuestro ADN que, si bien es cierto, no son genes, pero son necesarios para fines regulatorios. Antiguamente no se tenía ese concepto. Hoy en día ya se sabe que nuestro ADN ya no es de tanto ADN, poco es lo que sirve y lo demás es que no sirve. Todo sirve. El hecho de que los genes no ocupen todo nuestro genoma no quiere decir que el resto no sirva. Muy poco de nuestro ADN es genes, pero el resto sirve como tiene una función regulatoria. Pero bien, cuando hablamos de expresión, entonces quiere decir de que si en los genes está escrito la, la secuencia de aminoácidos para una proteína, la pregunta es, ¿y cómo se llega a esto? ¿Cómo nuestras células pueden hacer que estos genes se lleguen a lo concreto? Es decir, a llevar a cabo la expresión, convertirlos a esto en una proteína. Eso implica la expresión. ¿Cómo es que la célula va a hacer que estos genes al fin puedan dar ese informe? A eso se refiere entonces sobre expresión de genes, a esta serie de eventos y procesos que van a conducir a que nuestros, nuestros genes se expresen, es decir, se vean traducidos en una proteína. Y eso lo pueden ver aquí en esta misma diapositiva, que sirve de presentación y que también lo puse aquí. Esto que están viendo aquí ustedes, estas tres etapas que se llaman replicación, transcripción y traducción, es lo que se llama el dogma central de la biología molecular, donde se puede ver de que un ADN, el ADN que es el material donde se almacena toda la información de todo lo que va a ser un organismo vivo. Todo nuestro sistema es comandado por proteínas y esas proteínas están representadas en un ADN, en una secuencia de nucleótidos que se van a traducir en una secuencia de aminoácidos. Pero para cuando la célula tiene que dividirse, primero, tiene que garantizar de que esa célula nueva, célula hija, también tenga el mismo ADN. Y para eso tendrá que ver el proceso llamado de replicación. Entonces, la primera etapa es lo que se denomina la replicación, para garantizar de que las células cuando se dividen tengan que tener la misma información, el mismo ADN. Luego viene el hecho de que si en ese ADN hay genes y requieren expresarse bajo la forma de proteínas, pues tiene que seguir un sentido, este flujo de información. Este flujo de información se denomina expresión de genes, donde el ADN primero tiene que transcribirse. La transcripción quiere decir exponerse el ADN para que a imagen y semejanza se sintetice un ARN. Sigue siendo ácido nucleico, pero ahora en la forma bajo de ARN. Este ARN, que puede ser mensajero, ribosomal o de transferencia, el mensajero es el que porta el mensaje, el que va luego, a través de un proceso llamado traducción, ser descifrado y convertirse en secuencia de aminoácidos o proteínas. Quiere decir que la secuencia inicial de nucleótidos que simbolizaba una proteína es transferida a un ARN mensajero
este ARN mensajero, con ayuda de otros ARNs, se van a traducir y convertir en secuencia de proteínas. Este flujo de información es lo que se denomina como expresión de genes. Por tanto, en términos generales, el dogma central de la biología molecular contiene 3 etapas: replicación, transcripción y traducción. De eso vamos a hablar a partir de ahorita. Entonces aquí, esta es la cadena de ADN, que como sabemos ustedes, el ADN es una cadena que está constituida de 2 cadenas polinucleotídicas, orientadas en sentido antiparalelo. Mientras esta va de 5' 3', la otra va de 5' a 3', es decir, en sentido contrario, antiparalelas. Y estas se ven unidas a través de puentes hidrógeno. Aquí están las 2 cadenas. En una clase pasada habíamos visto de que una de las funciones de los nucleótidos, aquí, ¿qué es un nucleótido? Estuve que están formados por una base nitrogenada, una pentosa y un fosfato. Esto es un nucleótido. Y que estos nucleótidos pueden unirse a través de enlaces diéster-fosfato, 1 y 2, enlaces diéster-fosfato, y van formando polímeros del 5' al 3' y del 3' al 5', o del 5' al 3', antiparalelo, unidos por puentes hidrógeno, que pueden ser 2 para la pareja de timina-adenina, 3 para la pareja guanina-citosina, y así se mantienen las 2 cadenas juntas. Este es el ADN que luego se enrolla bajo esta forma y adopta una de las conformaciones llamadas tipo B, que es la común, la que tenemos en nuestras células, y así vemos entonces a nuestro ADN. Aquí en esa cadena de ADN, pues están, de esta secuencia de nucleótidos que están aquí en esas cadenas, está expresada la información de todo lo que vamos a hacer y somos nosotros. El ADN, como ven ustedes aquí, el ADN contiene información digital, dice aquí, cuaternaria en secuencia de bases. Claro que esa secuencia es irregular, pero no al azar. Por ejemplo, podemos estar hablando de A, C, G, C, 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 G, C, 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 A, T, T, G, C, T, G, o sea, pero ese orden, como dice, es irregular, pero nunca al azar. En esa secuencia, esa secuencia es la que en realidad va a dictar, está almacenada la información de todos los organismos vivos, es decir, en genes que van a expresarse como proteínas que van a gobernar todo nuestro sistema biológico. El cuerpo humano contiene 50 billones de células aproximadamente. Cada célula posee un núcleo, todos lo sabemos. Cada núcleo posee cromosomas. En el caso de la especie humana son 23 pares, o sea, 46. Cada cromosoma es una molécula de ADN. Miren, ahora, el genoma nuclear humano comprende 46 moléculas de ADN lineales. El largo sumado de este ADN es de más de 1.5 metros. Imagínense ustedes, si sumáramos todos los ADN de cada una de nuestras células, los uniéramos en forma lineal, esos 14 billones de células con sus respectivos ADNs, sumáramos los ADN de cada uno de nuestros cromosomas, haríamos una distancia, una longitud de ida y vuelta al Sol, Tierra al Sol. Imagínense ustedes todo lo que almacenamos en nuestro cuerpo, nuestro organismo. Es para tener una idea aproximada. Bien, como les decía hace un momento, una célula humana típica contiene aproximadamente 25.000 genes. Inicialmente se pensó que podían ser 80.000. En mis tiempos se hablaba de que eran 80.000. Hablo del año 74, por ejemplo, 74, 75. Después dijeron, no, son 70.000. Después se pensó de que era menos, 50.000. ¿Y saben por qué? Porque se pensaba originalmente que cada célula, cada proteína
casi más o menos nuestras proteínas que son aproximadamente 70.000, 80.000 proteínas que tenemos que nos gobiernan. Por tanto, si un gen codifica para una proteína, pues entonces podríamos pensar de que una proteína es un gen, pero posteriormente se comenzó a encontrar de que no era tan cierto. Posteriormente, ya en la actualidad, con los resultados del proyecto Genoma Humano y otros proyectos que han proseguido después, se ha encontrado de que los genes verdaderamente solamente son 25.000 y que hay muchos genes que codifican para más de una proteína. Entonces, por tanto, esos 25.000 genes realmente de toda la inmensidad de nuestro ADN, pues realmente es una cantidad muy pequeña. La pregunta era, bueno, ¿y todo lo demás no sirve? Se dijo así inicialmente. Hoy en día se sabe de que no es que nuestro ADN solamente abarca aproximadamente el 2% de los genes que están en nuestro ADN solamente ocupan el 2%, 2 al 3%. El resto, no es que no sirva, sí sirve. Aproximadamente un 18% está íntimamente ligado a procesos también ligados con la expresión de genes. El resto, casi 80% se decía que era un DNA basura que no servía. Hoy en día no. Las ideas han cambiado. Con el proyecto Genoma Humano y los proyectos que han seguido, se han encontrado de que realmente nuestro genoma casi prácticamente es usado, casi en un 80% es útil. El que no sean genes no es un problema, pero sí tienen mucho que ver con la regulación. En estos genes están, por ejemplo, almacenadas mucha información, color de ojos, gen para desarrollo de dientes, huesos, hasta la voz, las características, cabello, gen para una proteína específica. Es decir, todo lo que somos, todo lo que tenemos, se lo debemos, todas las características propias de una persona o un animal están prácticamente expresadas en el gen, en nuestro gen, en nuestro ADN. Esto que está aquí vemos que se le conoce como dogma central de la biología molecular. Estamos mostrando aquí que el dogma central de la biología molecular implica esas tres etapas. Replicación del ADN, transcripción, que es la síntesis de ARN, traducción, que es la síntesis de proteínas. Cuando hablamos de transcripción, es la síntesis de ARN, principalmente RNA mensajero, RNA ribosomal y RNA de transferencia. Pero también hay otros RNAs, RNA de interferencia, los cortos nucleares, etcétera, muchos otros. Pero todo eso se sintetiza a través de un ADN. Y el proceso mediante el cual ocurre se llama transcripción. Cuando este ARN mensajero se traduce, con la ayuda de los RNA ribosomales y tRNAs, van a traducirse, a expresarse como proteínas. Eso es la traducción. Todo esto se lo debemos inicialmente a tres actores, podríamos decir así. Watson y Crick propusieron que el ADN, establecieron que el ADN era una doble cadena y que eso aperturó prácticamente toda la idea de lo que hoy en día, se sentaron las bases, mejor dicho, de la biología molecular, porque con esto se aperturó todos los estudios que hoy sabemos sobre el ADN, cómo se expresa el ADN, y este flujo de información genética que termina en proteínas es gracias a la participación de estos precursores de todo este esquema, Watson y Crick, y Deming, un Nobel del año 75, que describió un hecho más que se le incorporó en este sitio, con esa flechita, que fue gracias a él que se incorporó a ese dogma central de la biología molecular, esta flechita que está aquí a la inversa. Normalmente sabemos de que la transcripción es de DNA a RNA, pero Deming había visto de que, ¿y qué ocurre con los organismos que no tienen ADN y tienen ARN, como el caso de los RNA virus? ¿Cómo es que un RNA virus porta un mensaje en su ARN y cómo éste puede llegar a una célula y puede reproducirse? Entonces, allí se estudió de que allí había unos casos en los cuales había una enzima que es una retrotranscriptasa, llamada transcriptasa reversa,
que hacía que una vez que esos organismos con RNA como genoma se copiaban como ADN. Ese ADN se integraba al ADN genómico y cuando esto partía hacia adelante, pues le hacían el favor no solamente de copiar las proteínas de la persona, sino también la del propio virus, para que al final el virus le pague mal, de repente destruyendo la propia célula. Bueno, esta es la enzima transcriptasa reversa que hoy en día tiene una utilidad fantástica, una utilidad muy, muy grande en lo que son los adelantos y el uso de muchas técnicas de biología molecular. Entonces, ahora ha quedado así constituido este esquema, este cuadro que se denomina como el dogma central de la biología molecular. Ahora entremos entonces a ver ya las fases de la replicación, de la expresión de genes. Empezamos por la primera fase, la replicación del ADN. ¿Qué se entiende por replicación del ADN? Replicación del ADN se refiere a la división del ADN. Replicación o división del ADN. Viene a ser la etapa en la cual el ADN tiene que copiarse a sí mismo. La célula, antes de dividirse, tiene que garantizar que la célula que se va, la célula hija, tenga el mismo material genético. Y eso lo hace a través de lo que se denomina la replicación del ADN, una copia de sí misma. En este proceso participan muchas proteínas, muchos agentes. Veamos cuáles son. Primero, antes de hablar de los mecanismos, cómo ocurre la replicación, hablemos de los modelos propuestos. En un inicio se propusieron 3 maneras posibles en que el ADN podía replicarse, copiarse a sí mismo. Ahí se propuso el modelo conservativo, el modelo semiconservativo y el modelo dispersivo. Aquí tenemos el ADN con sus 2 cadenas, el ADN con las cadenas, como sabemos, con sentido antiparalelo, las cadenas 5', 3', 3', 5', unidos por puentes de hidrógeno, que para que esta pueda ser copiada tenía que, según el modelo conservativo, era que una vez que ocurría la separación de las cadenas, este ADN, una de las cadenas se copiaba y luego esa copia este ADN copiaba una cadena. Nuevamente se reagrupaba y esta cadena copiaba su propia cadena complementaria y quedaba así constituido. Por tanto, el producto final era de que el ADN inicial se mantenía intacto y el ADN nuevo era totalmente nuevo. Las 2 cadenas, tanto la que está en sentido 5' como la 3', se mantenían, también eran nuevas. Ambas cadenas nuevas. Por eso dice modelo conservativo. Solamente sirvió un momento para servir de modelo y luego cada una se reasocia y cada una forma su cadena. Este se junta con su cadena inicial y esta copia su cadena complementaria y se forma así la cadena hija. El modelo dispersivo decía de que tanto en la cadena complementaria, que en las 2 cadenas, tanto la cadena hija como las anteriores, tenían fragmentos, copias, nuevas y antiguas. O sea, una especie de mosaico. Modelo dispersivo se llamó este. Y el modelo semiconservativo implicaba de que el ADN se separaba en sus 2 cadenas y cada una de las cadenas servía de molde. Por ejemplo, aquí la que está en azul oscuro copiaba la que está aquí en color rosado. Esta que está en color celeste copiaba la otra cadena. Y así se quedaba. Y por tanto las cadenas hijas iban a ser 2 cadenas donde 2 cadenas de ADN se había replicado, se había duplicado el ADN, donde cada una de ellas mantenía una cadena antigua y una cadena nueva, una antigua y una nueva, semiconservativo. Los estudios posteriores que se hicieron dieron como resultado que el que tenía la razón era el que propuso el modelo semiconservativo. Eso se probó y se vio de que lo que ocurre en realidad
no es ni el modelo conservativo ni el modelo dispersivo, es siguiendo el modelo semiconservativo. ¿Qué requerimientos son necesarios para que el ADN se replique? Primero, para que el ADN tenga que replicarse, ya sabemos muy bien que es siguiendo el modelo o semiconservativo. El ADN, tiene que haber un ADN molde. Y en este caso son las dos cadenas del ADN van a servir de molde simultáneamente. Se llama DNA template. Además, ¿de qué está hecho el ADN? De nucleótidos. ¿De qué forma? De los desoxinucleótidos, trifosfatados. Entonces, tenía que haber los 4 desoxinucleótidos trifosfatados, es decir, los desoxinucleótidos trifosfatados. Desoxi-ATP, desoxi-GTP, desoxi-CTP y desoxi-TTP. Claro que cuando se incorporan estos trifosfatados, no se van a quedar como trifosfatados. Se libera un pirofosfato y solamente lo que se incluye allí es el monofosfato. Pero tienen que estar bajo la forma de nucleótidos trifosfatados, de adenina, de guanina, de citosina y de timina, bajo la forma de desoxis. Estos son los sustratos. ¿Qué enzimas son las que participan aquí? La enzima más importante, pues aquí la que está acá, vendría a ser la DNA polimerasa. Su nombre mismo lo dice. DNA polimerasa es la que va a formar el polímero de ADN, polímero de nucleótidos, ya sea de adenina, guanina, citosina y timina. La DNA polimerasa, la enzima sintetizadora de ADN. Además, se requiere de otras enzimas, como son la RNA polimerasa, que actúa como una primasa. Es decir, cuando hablamos de una síntesis de ADN, esa polimerasa tiene que ir adicionando nucleótidos, pero lo hace tomando como molde, lógicamente, a una de las cadenas de ADN, pero también requiere sobre quién va a añadir. Hay un primer, un pequeño cachito que se llama primer. ¿Quién hace ese primer? Una RNA polimerasa, que se llama, por esa misma razón, primasa, la que sintetiza el primer o cebador, como está aquí, primer o cebador. También se requiere de que el ADN que está torcido, recuerden, es una cadena doblada en hélice, una doble hélice. Entonces acá quien va a desdoblar eso es la topoisomerasa. Van a hacer posible de que esa cadena se vaya desdoblando. Helicasas, la que separen las dos cadenas. Recuerden que las dos cadenas están unidas por puentes de hidrógeno. Hay helicasas que van cortando los puentes de hidrógeno. Hay además proteínas REP. Son proteínas que también tienen que ver mucho con la estabilidad del ADN. Proteínas de unión del ADN, llamadas, en términos general, proteínas de unión al ADN de hebra simple. Estas proteínas lo que van a hacer es impedir que el ADN pueda sufrir algún daño. Luego, como ya os dijimos, el primer o cebador y iones magnesio. Y algo más, una característica fundamental, que todo el proceso de replicación siempre sigue un sentido, de 5' a 3'. Las polimerasas de Escherichia coli, en ese caso tomamos a Escherichia coli como un representante de procariotes. Los procariotes, como el caso de Escherichia coli, se han encontrado 3 polimerasas. La polimerasa llamada así con signos, con números romanos, la 1, 2 y 3. Hay 3 DNA polimerasas. Estas 3 DNA polimerasas, bueno, como ven ustedes acá, son llevadas a cabo por sus genes respectivos, tienen esos nombres. Lo que más destaca aquí de todo ello, bueno, se diferencia en cuanto a su peso molecular. Quizás esto sí es lo importante, que aparte de su acción polimerizante
o formadora de ADN, también estas polimerasas tienen una acción 5'3' exonucleasa, o 5'3', 3', 5' o 5'3' exonucleasa. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen capacidad de poder liberar, cortar nucleótidos que de repente han sido mal colocados, equivocadamente colocados. Ojo, por lo tanto, esto implica de que deben ser con una especie de control de calidad. La polimerasa va copiando el ADN, pero puede equivocarse, poner equivocadamente un nucleótido que no corresponde, de acuerdo a la secuencia del molde. Entonces, inmediatamente hay correctoras exonucleasas que van retirando, ya sea de 3' a 5' o esta que es la 5' 3'. Esas actividades las tienen la 1, 2 y 3, la tienen la de 5', de 3' a 5', mientras que la 5' 3', básicamente solamente la tiene la 1, no la tiene ni la 2 ni la 3. Esto ya marca una diferencia. Aparte de todo ello, otro hecho importante es la pregunta. Bueno, si hay 3 DNA polimerasas, ¿cuál es la que trabaja normalmente en la bacteria? Bueno, las 3 trabajan, pero en realidad la que trabaja a mayor tasa, la que pareciera que es la que comanda todo, es la 3. Y eso lo podemos ver aquí. La polimerización dice velocidad de polimerización, nucleótidos por segundo. Mientras esta va de 16 a 20 nucleótidos por segundo, este es de 40 nucleótidos por segundo. Y miren la tercera, de 250 a 1000 nucleótidos por segundo. Por lo tanto, pues, si me preguntan, ¿cuál de estas creen que es la que normalmente trabaja pues, en la acción polimerizante? Pues la 3, porque es la que trabaja con mayor tasa, ¿cierto? Entonces, esto es lo importante. Cuando hablamos de replicación del ADN o duplicación del ADN, esta polimerasa siempre lo hace, tiene en sentido 5' a 3'. Pero ya ustedes me están diciendo, ¿pero cómo? O sea que y se hacen las dos cadenas. Las dos cadenas se copian simultáneamente. ¿Cómo que simultáneamente? Sí, las dos cadenas se copian simultáneamente. Pero, ¿y cómo? En sentido 5', 3'. Si esto que está en verde lo pusiéramos así, entonces ¿qué sigue? Que si este es el molde 3', 5', la replicación que está aquí abajo, perdón, claro, que sería la que está aquí abajo, que está el primer, que está en rojito, que es un trozo de ARN. Aquí está en azul la cadena que está sintetizando. Esa se copia en 5', 5', 3'. Y esta está al revés. Entonces, ¿cómo tendría que ser? Para que seas, como está en otro sentido, tendría que ser estar viniendo y doblando. Subir, viniendo y doblando. Viniendo y doblando. Viniendo y doblando. Viniendo y doblando. ¿Cierto? Implicaría eso, porque eso es lo que hemos querido hacer acá. Sin embargo, eso no ocurre así, sino que lo siguiente es así, de que si esto va de 5' a 3', tiene que estarse tendría que dar un giro normalmente para hacer, o correr a la inversa. Entonces, esta va así, allí. Eso lo vamos a ver ahorita. Eso se logra haciendo un ligero doblez de esta, haciendo una asa, formándose un asa para permitir cómo ocurre esto, cómo se copian las dos cadenas, 5', 3', sabiendo que los moldes están orientados en sentido contrario. Y esto se va a copiar los dos en 5', 3', ¿cierto? Esa es la duda que venía acá. ¿Cómo si ambas se van a copiar en 5', 3', y los moldes están orientados en sentido antiparalelo? ¿Cómo va a ocurrir esto? Tendría que estar viniendo así y doblando, viéndola. En realidad no ocurre así. Esto lo vamos a ver y todavía al final nos vamos a dar cuenta que la cosa es mucho más sencilla de lo que pensábamos. Esto avanza así, inicialmente se puede decir, se va formando un lazo. Eso es lo que se ha visto inicialmente. Veamos cómo ocurre. Aquí tenemos un caso. Que para que esto ocurra, esto fue lo que se propuso inicialmente. Si esta cadena se copia en forma, también tiene que sacar su primer. Un primer, a partir de ahí, lo que esté rojo, se va copiando
a imagen y semejanza acá de 5' a 3', va avanzando hacia arriba en forma continua, se llama cadena guía. Mientras que esta, miren, para que sea 5', para que esa sea esa es la enzima, para que esta vaya avanzando al mismo tiempo, simultáneamente, y esto vaya al 5', no tendría que estar yendo y bajando, sino que esta cadena tendría que haber hecho un giro así. Está suerte de que la cadena también se copia de 5' a 3'. En lugar de estar de 5 a 3' por acá, este va ahora, se pone en el sentido, 5' a 3'. Y ahí ir avanzando, se cumple con eso. Solamente que al estar doblado, cada vez que avance mucho, se va a formar un asa que se va a ir separando, dejando segmentos, trozos de eso que está aquí en rojito. Se llaman fragmentos de Okazaki. Los fragmentos de Okazaki son interrupciones prácticamente de el ADN que se va replicando en la cadena, en la otra cadena, que en este caso se llama cadena retardada. Esta es cadena guía o continua y cadena retardada o discontinua. Aquí, como ven ustedes, para que cuando el ADN tiene que, primero, está enrollada, tiene que desenrollarse. Y eso lo hace una topoisomerasa. También hay una enzima llamada helicasa, que va rompiendo los enlaces o puentes hidrógeno que mantienen unidas las dos cadenas. Y tan luego se van separando las cadenas libres o sueltas de ADN, estas pueden quedar expuestas para cualquier enzima que pueda dañarlas. Inmediatamente se adosan aquí una serie de proteínas, llamadas proteínas de unión a hebras sencillas del ADN. En ambos lados la van protegiendo hasta dar tiempo a que la polimerasa se una y vaya avanzando. Aquí está esta cadena. La cadena guía solamente necesitó de un primer inicial. Sobre eso se comenzó a edificar el resto. Posteriormente ese primer se va a eliminar y esa brecha se va a completar, pero solamente requirió de un primer. Mientras que estos fragmentos de Okazaki, cada vez que se va a interrumpir, se va a requerir nuevamente la presencia de otro primer, que está aquí en amarillito. Otro primer. Por tanto, ahí la primasa, o este primosoma, que tiene que estar formando cada rato, fragmentos de Okazaki, cada fragmento de Okazaki, para que a partir de ahí se formen estos pequeños segmentos de ADN. Después se van a retirar los fragmentos de Okazaki, se van a retirar primero los primers y los fragmentos se van a completar y a unir entre sí. Entonces va avanzando y se van retirando los primers, se van llenando espacios y se van sellando todos los fragmentos de Okazaki. Pero lo cierto es que Quito va avanzando en un solo sentido, 5' a 3'. Bien, aquí entonces ahora vemos la replicación en eucariotes, o sea, células nucleadas, como nosotros. A partir de levaduras ya somos nucleados. Miren entonces acá, replicación en eucariotes. ¿Cómo ocurre la replicación? Igual. No voy a leerles todo, aquí lo tienen esto para que lo vean. La replicación en eucariotes es siguiendo el mismo esquema de lo que ya se ha visto para bacterias, para procariotes, solo con algunas diferencias en cuanto a una mayor complejidad, en cuanto, por ejemplo, primero, que el genoma es mucho mayor que el que de una bacteria. Segundo, la velocidad de alargamiento realmente en bacterias es más rápida. En cambio, en levaduras es mucho más lenta. Mira aquí, por ejemplo, en levaduras, mientras que en bacterias es 1000 nucleótidos por segundo, en levaduras, que ya es un eucariote, es 60 nucleótidos por segundo. En drosófila, 40 nucleótidos por segundo. En ratón, 30 por segundo. O sea que es bastante menos. Entonces, ¿cómo se explica esto? ¿Cómo que bacteria que tiene un genoma más pequeño se replica a mayor velocidad y nosotros que tenemos un genoma mucho mayor, tremendamente mayor, nuestra velocidad sea mucho menor? Eso se va a resolver con el hecho de que en bacterias solamente hay un sitio de inicio para copiarse el genoma, mientras que en eucariotes son cientos
miles de sitios simultáneos donde ese tiempo se va a alargar. Que si dejáramos que trabajara un solo sitio, más o menos sacando la cuenta, no, dije hace un rato, eran algo de 30 días para que nuestro ADN, nuestro genoma, pueda dividirse. ¿Y en cuánto tiempo lo hace? En horas. Creo que son 3 horas, 2 horas y media, 3 horas, para que nuestro genoma se replique. Entonces, por tanto, a pesar de su velocidad ser menor, el mayor número de inicios de replicación es mucho mayor. En cambio, el bacteria solamente es uno. Bien, entonces se resuelve ese problema. Origen de la replicación, acá está, ¿ves? Acá está el origen de la replicación. Debido a la existencia de múltiples sitios de replicación, o sea, los replicones, el genoma eucariótico, existen tantos orígenes como replicones hay. En levadura también son 500 replicones, en Drosophila 3.500, en ratón 25.000. Entonces, por tanto, este que detectaba 30 nucleótidos por segundo, con 25.000, pues realmente ya superó a la bacteria. Luego, la replicación tiene lugar durante la fase S del ciclo celular. Los fragmentos de Okazaki son más cortos. En eucariotas son más cortos, en bacterias son mucho más grandes. Los cebadores están compuestos de ARN, a veces también ADN. Enzimas involucradas. Bueno, habíamos visto que en bacterias solamente eran 3, pues en eucariotas son aproximadamente 10. Y tienen letras y ya no números. Veamos. Aquí tenemos las que principalmente llevan a cabo el proceso son estas. 1, 2, 3 y 4. La alfa, delta, épsilon y gamma. Son las DNA polimerasas de eucariotes que llevan a cabo la replicación con alta fidelidad. Las 3 primeras son tetrámeras y este es un dímero. Este es para el ADN mitocondrial. En realidad, la alfa, delta y épsilon son las que llevan a cabo el del genoma. Este es el genoma mitocondrial. Mientras que la beta, está implicada en la reparación con alta fidelidad. Y las restantes son también en reparación con baja fidelidad. Entonces, las que llevan a cabo son estas 4, pero principalmente las 3 primeras, alfa, delta y épsilon, son las que llevan a cabo la replicación, ya que la gamma es para el ADN mitocondrial. Aquí tenemos el esquema muy parecido al anterior, como han visto ustedes también en el IFADI, solamente para ver de qué ya se trata de una ADN polimerasa tipo, acá le he puesto beta, en realidad esta alfa. Aquí, pues acaso cuando vean, aquí no sé si se puede quitar acá, no se puede. Bueno, aquí las dos son DNAs deltas, ¿eh? La beta es reparación, por si acaso, no, acá me equivoqué, debía borrar esa acá. Las dos son DNA polimerasas delta. Así en dímeros son. Mientras que la 3 es la que hace en bacterias, aquí la delta es la que hace este proceso en eucariotes. También igual, hay topoisomerasa, hay helicasas, proteínas de protección al ADN y avanzan siempre en 5' a 3', haciendo este giro a esta unidad, haciendo posible de que las dos cadenas se repliquen en forma simultánea, 5' a 3'. Esta en forma lineal, a partir de su respectivo primer, y esta a través de estos fragmentos llamados de Okazaki, como ven ustedes acá, interrumpidos cada vez por un primer. Es un fragmento que después se van retirando y se van sellando todos los fragmentos de Okazaki. Cuando termina, al final, está terminado de separar todos y las dos cadenas se verán completamente unidas. Una cadena paterna y una hija, una paterna y una recientemente sintetizada, siguiendo el modelo semiconservativo. Esto ocurre en todos los organismos, no solamente en eucariotes, bacterias, animales, vegetales, todo. Es el modelo semiconservativo. Este es un modelo más reciente, quizás ya el modelo real, cómo realmente ocurre, de que esos giros que ocurrían eran un poquito, eran solamente esquematizados. Hoy en día, esto que estoy aquí mostrando, ya es lo real, como debe ser. Aquí les pongo solamente, mira, aquí están los mismos ingredientes, los mismos componentes. Aquí el ADN se va desenrollando, acá está la DNA girasa, o también que actúa como una topoisomerasa, que va desenrollando.
Aquí tenemos la helicasa que va copiando, que va separando los puentes hidrógenos, que están las proteínas, y cómo se va copiando de 5' a 3'. Miren cómo se va, esta cadena se va copiando 5' a 3', va avanzando. Y esta va, bueno, de 5' a 3', pero va en sentido contrario. Y la que da la vuelta en realidad es la polimerasa. Este está en esta forma y esto está a la inversa. ¿Y quién hace ese cambio? Esta proteína que no se le había escrito antes, una proteína CLAM, dicen, que es la proteína que une, agarra uno y otro es como que agarra un brazo. Y va, una la pone en esta forma y otra en esta forma. Conforme esto va avanzando, acá se va a ir juntando, va formándose un asa, que inicialmente se pensó que era un asa que daba la vuelta, pero no, era así nomás. Miren, va avanzando. Conforme va avanzando la copia, miren, esto se va avanzando más. Se copia a tal extremo de que se forma un asa que se va a separar. Ahí tenemos, avanzó más y esto justamente toma este brazo ahí, lo junta, lo separa, se separan estas subunidades y ocurre un cambio ahí, una DNA ligasa. Luego se copia allí, avanzó de nuevo y avanzó así. Prácticamente, como ven ustedes, todo este es el proceso actual, cómo ocurre y que está esquematizado en las primeras, pero este es el trabajo real, cómo trabaja la polimerasa, unida a esta proteína. Son dos polimerasas que van juntas, pero unidas por esta proteína CLAM que va haciendo estos cambios. Bien, ahora sí, entonces pasamos a aquí lo que decíamos en un comienzo. El ADN en eucariotes es inmensamente grande, pero el hecho de que haya sitios de inicio muy continuos, por ejemplo acá, como hemos visto, en ratón fue algo de 25.000, en plantas algo de 35.000 sitios de inicio. Es decir, que cada uno de estos se llaman los replicones, los sitios en los cuales está encargada de avanzar. Esta va avanzando hacia acá, esta va avanzando hacia allí, y al final se van a encontrar los dos. Y tenemos al final este ADN que se ha replicado. De ser un ADN tan grande, esta presencia de, acá posiblemente dos, pero son miles que pueden haber simultáneamente en todo lo extenso del genoma. Y esto hace posible de que el ADN tan grande sea replicado simultáneamente en un tiempo bastante corto. Inhibidores de la replicación. Hay agentes, miren, como el caso de la actinomicina D, es un agente intercalante, igual que el bromuro de tirio. Son dos agentes que se unen, dos sustancias que se unen en las parejas de guanina, citosina. Este es como poner como que un cierre se atasque. Se pone actinomicina D y bromuro de tirio, por tanto el cierre no va a poder abrir. Y si encontramos un ADN donde está guanina, citosina y se pone el agente intercalante, esta helicasa no va a poder romper. Recuerda, la helicasa es la que rompe el puente hidrógeno, porque aquí hay un atascamiento. Ese ADN no se apertura. Y si el ADN no se abre en sus dos cadenas, no va a mostrar sus cadenas molde y no va a haber replicación. Aparte de eso, también hay otros que pueden también interferir no solamente en la apertura, sino en la que, si el ADN, si no hay la girasa, no hay esa enzima que desenrolla, la helicasa no va a poder cortar. También eso hace la novobiosina. Otros que pueden inhibir la polimerización del ADN por ciertas similitudes con los sustratos. El ácido fosfonacético es otro inhibidor de la síntesis de timidina. Sustituye la timina, por lo tanto, inhibe la replicación viral. Esto es muy usado para la inhibición de la replicación viral. Acridina, inhibidor de la topoisomerasa. Topoisomerasa son otros agentes muy similares a las girasas que también hacen lo mismo. Participan en estos desenrollos del ADN altamente compactos. Ahora pasamos a la segunda etapa del proceso de expresión de genes, síntesis de ARN o RNA. Pues cada vez que ustedes escuchan la palabra transcripción, su sinónimo es síntesis de ARN o síntesis de ADN. Estos dos procesos ocurren ¿dónde? En el núcleo. Ojo, si es que hablamos de eucariotes. O en zona o región nuclear, si hablamos de bacterias. El ADN no está en cualquier sitio en las bacterias,
está adosada a la pared celular, a la pared de la bacteria, en un lugar correspondiente que se llama región nuclear. Pues allí se dan esos eventos. Pero hay un núcleo, pero cuando hablamos de células nucleares, esto ocurre en el núcleo. Tanto la replicación del ADN como la síntesis de ARN ocurre en el núcleo, internamente. Para que haya síntesis de ARN, ¿a partir de qué tendrá que tener como molde? Una de las cadenas del ADN. Veamos cómo ocurre. Aquí podemos ver de que el proceso de transcripción no es sino la síntesis de ARN, sean mensajeros, RNA, ribosomal o de transferencia. Y lo hace a partir del ADN, quiere decir que el ADN va a servir de molde. Sus dos cadenas, no, solamente una de las cadenas va a servir de molde para que se copie el ARN. Este ARN, me refiero más explícitamente al mensajero, con la ayuda de los RNA ribosomales de transferencia, van a traducir la secuencia de nucleótidos en secuencia de aminoácidos, que viene a ser finalmente ya la proteína para la cual estaba dirigiendo, o estaba expresada en el gen, que a través del ARN hace llegar este flujo de información genética. Es el dogma central del gen molecular. ¿Cómo ocurre? Mira, aquí tenemos la relación general completa. No la he hecho por partes, sino ya en general. El ARN se copia a partir de una de las cadenas del ADN, que en un momento determinado han tenido que aperturarse para mostrar su cadena complementaria, bueno, una de sus cadenas para que se forme una cadena complementaria inicialmente de ARN. Este proceso requiere ya no de los 4 desoxinucleótidos trifosfatados, sino de 4 nucleótidos trifosfatados. Es decir, ya no hablamos de desoxis, ahora hablamos simplemente de, por ejemplo, hablamos de ATP, ya no de desoxi ATP, hablamos de ATP, de CTP, GTP y de UTP. UTP no estaba en el anterior, estaba el desoxi TTP. Ahora hablamos de UTP, ya la uridina trifosfato, en una cantidad adecuada, N cantidades, una cantidad buena, de los 4 nucleótidos trifosfatados, iones magnesio y de una enzima que ahora se llama la RNA polimerasa, que también va a copiar la cadena de 5' a 3', al igual que el ADN, también esto sigue el mismo sentido, de 5' a 3', tomando como molde una de las 2 cadenas del ADN. Una vez que se incorpora el nucleótido monofosfato, se liberan los pirofosfatos. Recuerden que aquí entran como trifosfatados. Se incorpora el monofosfato y se liberan los pirofosfatos. Esto es realmente el proceso general. 5' a 3', iones magnesio y la RNA polimerasa. ¿Cómo ocurre en realidad? Así. El proceso de la transcripción se inicia en un lugar especial propio que se denomina un lugar, o sea, el promotor. La polimerasa se une en un sitio que se llama promotor, pero ojo, no se une si es que antes no se han unido otras proteínas llamadas factores de transcripción, los TF, TF1, TF2, TF3, o bien A, B, C, TF, A, B, C, D, una serie de proteínas. El llamar TF son factores de transcripción. Como hay, recuerden que hemos visto de que hay RNA, ahí vamos a hablar de que hay RNA polimerasa tipo 1, 2, 3. Pues hablamos de TF1, TF2, TF3. Lo más común es que van a escuchar ahorita hablar es los TF2, porque se refieren a las RNA polimerasas que sintetizan a los mensajeros. Ahorita vamos a ver eso. Pero miren, en todo caso, la RNA polimerasa se une en un lugar que se llama promotor. Este es un gen. Todo lo que estoy aquí señalando, este es un gen. Y todo gen está antecedido
por una región que se llamaría en este caso promotora. Todo esto que estoy aquí poniendo sería una región promotora, que antes de que se una la polimerasa, tienen que haberse dado cita aquí una serie de proteínas denominadas factores de transcripción, que van a formar un tumulto. Probablemente va a haber torsiones o distorsiones. Sobre este tumulto, sobre esta distorsión que se ha generado, llama la atención a la polimerasa para que con la ayuda de un factor llamado sigma venga y lo estacione en ese lugar correcto. En ese momento que se estaciona, se forma esta burbuja que ya marca el inicio de la transcripción. Veamos esto con más detalle. Antes de esto, las polimerasas varían. En bacterias es una sola RNA polimerasa, mientras que en eucariotes, células nucleadas, nosotros tenemos tres: la RNA polimerasa 1, la RNA polimerasa 2, que es la que pongo aquí, y la RNA polimerasa 3, cada una con una característica especial. Es sintetizar un RNA propio cada uno. En cambio, en bacterias, los tres RNAs fundamentales, principalmente, RNA de transferencia, mensajero y ribosomal, es llevada a cabo por la misma RNA polimerasa. Es una sola. Esta RNA polimerasa está conformada de dos subunidades alfa, alfa 1, alfa 2, una beta y una beta prima, un factor y además un factor sigma que la puede acompañar y un factor omega. Pero fundamentalmente son dos alfas, alfa y beta, dos alfas 1 y 2 y beta prima y un factor sigma. En eucariotes, la polimerasa 3, aquí vemos que realmente tiene, de acuerdo, yo he conservado aquí los mismos colores para más o menos ver. Ustedes van a ver, ¿qué dicen ustedes? Más o menos sí se parece, efectivamente son parecidas, solamente que aquí un poquito más complejas. Hay un número mayor de proteínas de subunidades, aquí en realidad son 12, aquí he puesto algunas de ellas. Y más o menos aquí con otros nombres, pero cumpliendo funciones muy similares, las vemos en una o en otras. Pero esta es una RNA polimerasa de levaduras, en este caso ya corresponde a un eucariote, que son, como dije, tres, muy parecidas en su complejidad, pero la función es prácticamente la misma. Igual, en cambio aquí es mucho más simple, pero su función es siempre la misma, es decir, transcribir una de las cadenas del ADN. Una vez que este es el factor sigma, el que acompaña aquí, factor sigma más bien aquí, no se le conoce, no hay. Debe haber otra proteína que cumpla una función de la que hace este, pero no se le ha encontrado aquí factor sigma en las polimerasas RNA de eucariotes. Veamos cómo aquí tenemos las tres clases de polimerasas en eucariotes, más una adicional que es la mitocondrial. La RNA polimerasa 1, 2 y 3. De estas pueden ver ustedes que hay diferencias en cuanto a pesos moleculares, aproximados. Hay también variaciones en cuanto a las subunidades de peso molecular bajo, a formas variables. No me interesa eso quizás mucho. Lo que sí insisto a veces en esto, que en la RNA polimerasa 1, 2 y 3, cada uno tiene, mientras que en bacteria una sola se encarga de todos los RNAs, aquí el RNA ribosomal es sintetizado por la 1. El RNA ribosomal el RNA mensajero y los RNA heterogéneos nucleares, ojo, el mensajero viene de estos, o sea, por si acaso, el RNA heterogéneo nuclear es el RNA precursor de los mensajeros. Por lo tanto, los RNAs polimerasas tipo 2 se encargan de la síntesis de RNAs, principalmente los mensajeros. El tipo 1 de los RNAs ribosomales y la tipo 3 de los RNAs de transferencia. Aunque pueden haber otros, son excepciones, pero fundamentalmente destaca
esto de aquí arriba. Y hay una RNA además en eucariotes a nivel de mitocondrias, que vendría a ser una RNA polimerasa mitocondrial, mtRNA. Otra diferencia que existe entre esas tres RNAs y la mitocondrial es su capacidad de ser inhibidas por esta sustancia llamada alfa-amanitina, obtenida de una Amanita phalloides, que es un hongo. La 1 no es inhibida, es insensible a, a la inhibición de esa sustancia. Entonces no es inhibida. En cambio, la 2 es altamente sensible. La 3 es sensible, pero requiere una mayor cantidad para que sea inhibida. Por eso dice, sí, pero es menos sensible. La que es muy sensible es la tipo 2. Esta diferencia en cuanto a inhibición por alfa-amanitina ha hecho posible la diferencia de estos tres RNA polimerasas en eucariotes. Así se la pudo diferenciar y caracterizar una de otra. Inicialmente se pensaba que era una sola, pero eso marcó diferencia. Además, otro detalle que también aquí se nos estaba pasando era de que la tipo 1, en el núcleo, todos están en el núcleo, pero en el núcleo hay una región que se llama nucleolo. Pues esta, la 1, está más circunscrita al nucleolo, mientras que en el resto, podríamos decir en el nucleoplasma, en el núcleo, están las otras dos. Estas en el núcleo. Bien, baja un poquito el núcleo. Miren, ¿cómo se inicia? Aquí tenemos, este es el gen. Para que se inicie la transcripción, es decir, la transcripción, la síntesis de ARN, la que comanda todo este sitio, toda esta región, incluso con esto más podría decir, pero más mayormente es este sitio que estoy señalando. Este es un sitio llamado promotor. El promotor tiene unas secuencias específicas. Todo gen es precedido de una región promotora. La región promotora es la que le va a decidir cuándo sí y cuándo no se debe transcribir y expresar un gen. Dependiendo de a dónde se una la polimerasa. La polimerasa no se une en este sitio si es que previamente no se han adicionado aquí todas estas proteínas que son enviadas por agentes externos que van a indicar qué gen. Aquí tenemos, por ejemplo, estos TF2. TF2 quiere decir que son factores de transcripción para la polimerasa 2, es decir, de mensajeros. Bien, hay la H, la F, la E, la D, en fin, aquí todo un grupo grande, la A, la B, y este sitio de unión de proteínas a un lugar llamado TATA. TATA, dice, ¿no? O sea, proteínas de unión a TATA. TATA es TA, que se repite aquí, y que es reconocida por esas proteínas. Bueno, todas estas proteínas se unen previamente, se presentan aquí, y luego cuando esto ha creado todo un tumulto y alguna distorsión del ADN, todo esto, allí recién llama la atención a la polimerasa que unida a un factor sigma, si es que es en el caso de bacterias, o otra proteína viene, se ubica allí y recién echa a caminar para copiar este gen. Es decir, una de las cadenas se apertura, se abre una burbuja y una de las cadenas permite la copia en ARN. Pero entonces, esta polimerasa no se une si es que previamente no se han unido en este factor, en esta zona llamada promotora, los respectivos factores de transcripción. Aquí también puede haber otras zonas que desde lejos pueden también regular. Son una serie de proteínas, son los llamados enhancers. Lugares enhancers quiere decir lugares lejanos, pero que tienen la capacidad de poder de alguna forma influir sobre la eficacia de unión de la polimerasa en este sitio promotor, para que se inicie la transcripción del gen que está a continuación. Bien, la transcripción tiene varias etapas. ¿Cómo se inicia? Primero, el inicio de la transcripción implica la unión de la RNA polimerasa en el sitio de inicio, acá me falta poner, previa unión o previa presencia de los diversos, la N cantidad de factores de transcripción. Si hablamos de bacterias,
tenemos, esta polimerasa viene acompañada con su factor sigma. Este factor sigma le dice aquí te están llamando, aquí ya están los factores de transcripción que se han dado cita previamente antes. Y este factor le dice, mira, aquí es, o ustedes lo estaciona, lo ubica allí, y allí podríamos decir que la polimerasa recién se ha unido en este lugar, y esto se llama todavía el complejo cerrado. Veamos qué ocurre después. Cuando luego se ha unido, inmediatamente se apertura esta zona y se da lo que se denomina el complejo abierto, la apertura de la doble hélice de ADN e iniciación de la cadena de ARN con la unión de los primeros dos nucleótidos. Quiere decir que se une e inmediatamente se adicionan aquí, en el sentido 5', 3', los primeros dos nucleótidos y luego vendrá el tercero. Y empieza ya la síntesis de RNA, de una de las cadenas. Para que este sea 5', 3', quiere decir que la cadena molde debe estar en sentido 3', 5'. Y esta es la que se copia entonces. Una de ellas va a servir de molde, no la otra. Una vez, y esto es lo que ha ocurrido, el factor sigma solamente es en bacterias. Esto no existe en eucariotes. Una vez que factor sigma ha observado, hablamos así, que ya se han unido los primeros dos nucleótidos y está iniciándose, dice, bueno, ya no tiene razón de estar allí, abandona ese sitio para ir a servir a otra polimerasa que requiere sus servicios. Y deja que ahora, en presencia siempre de todos los 4 nucleótidos trifosfatados, empiece ahora lo que se llama la elongación. Elongación no viene a ser sino la prolongación, el añadido de nucleótidos, unos seguidos de otros, siguiendo lógicamente la complementariedad de bases que le muestra la cadena que va a servir de molde, ¿cierto? Va de 5', 3', inicialmente eran 3, 2 y 3, ahora va a ser 2, 3, 4, 5, 6, y ya creció mucho. Hay un momento en que esta cadena está formando un híbrido, una cadena de ADN y una cadena unida de ARN. Se mantiene así, pero después se va separando. Y por detrás, nuevamente va recuperándose la forma de ADN. Esta es como una especie de burbuja que va avanzando hacia adelante. Y de esa forma va creciendo. Por eso se llama elongación. ¿Hasta qué momento? Así como hubo un momento en que ya se inició, miren, avanzó, aquí se inició, vinieron los factores de transcripción, se unió la polimerasa. Miren, aquí cuando hablamos de esta iniciación, la iniciación en bacterias es mucho más fácil. Se requieren muy pocos factores de transcripción. En cambio, en eucariotes, esta unión es bastante, estos factores son muy grandes. Esta es la diferencia. Pero siempre se requiere de algunos pocos factores de transcripción en bacterias. En cambio, en eucariotes son muchos, bastante grandes. Bien, así como se inició, se elongó, creció, miren, aquí he puesto ya un corte para ver que ya es bastante grande, avanzó, y ese es el RNA que creció de 5' a 3', hasta que se encuentra finalmente con un péptido llamado factor Rho. El factor Rho está unido al ADN en un sitio específico que ya no corresponde, ya está indicando que más adelante ya no hay más que transcribirse. Ahí se terminó el gen. La polimerasa llega, alcanza esto y prácticamente se separa. Esto provoca una distorsión, se separa y prácticamente queda ya terminada. Eso es lo que denominamos la terminación a cargo o dependiendo del factor Rho. Pero así como hay una terminación y liberación de la polimerasa y el ARN dirigidos por este factor Rho, también hay otro que es una terminación independiente, donde no hay factor Rho. Veamos. En muchos casos, cuando hay esa determinación independiente, o sea que no depende del factor Rho, el ARN que se ha copiado copia un sector final donde de por sí forma una especie de asa. Esta asa inmediatamente va a unirse a la propia polimerasa y va a distorsionar
entorpecer para que este no siga avanzando. Veamos cómo ocurre esto. Así, avanzó, pero ese sector de aquí ya va a formar un ARN, un segmento, que inmediatamente va a formar un lazo. Claro, ese lazo debía haberlo puesto chiquito aquí adentro. Esto debía estar acá adentro. Y de eso prácticamente va a provocar una distorsión, se va a unir, se va a atascar, y la polimerasa ya no va a seguir avanzando. Una señal que va a indicarle de que ahí terminó. Entonces, si no es por por presencia de factor Rho, no es a través de esta asa, este lazo, que el propio producto de la polimerasa copia, haciendo que se forme un nudo en este extremo, un nudo una especie de gasa aquí, que permite que distorsione la polimerasa, se una y que impida avanzar la terminación. Son dos formas de terminación de la transcripción. Procesamiento. Y aquí hay algo importante también que mencionar sobre procesamiento. Los RNAs que se sintetizan como producto inmediato de la transcripción no son productos ya maduros, todavía necesitan procesarse, es decir, madurar. Tienen que, de alguna forma, sufrir algunos cambios, algunas modificaciones. Estas modificaciones se denominan procesamiento. Todos los RNAs se tienen que procesar. Los productos inmediatos de la transcripción, tanto en bacterias como en eucariotes, no están todavía funcionales. Tienen que sufrir algunos cambios. Eso se denomina procesamiento. El único RNA que no se procesa es el RNA mensajero de bacterias, que no le he puesto aquí. La única excepción entonces de RNA que no se procesa es el RNA mensajero de bacterias. En bacterias no hay tiempo. En bacterias se está por un lado transcribiendo y por otro extremo ya se está traduciendo. Son rápidos. Pero eso sí, los demás RNAs de bacterias o de eucariotes tienen que procesarse. Es decir, me refiero a los RNAs de transferencia ribosomales. Y inclusive los RNAs eucarióticos mensajeros. Sobre este vamos a hablar. Entonces, la única excepción de todo lo que estoy hablando es algo que no está aquí. Es el procesamiento de los RNAs mensajeros de bacterias, o sea, de procariotes. En eucariotes ocurre una cosa muy curiosa, miren. Se llama precisamente esto. Procesamiento de los RNA mensajeros de eucariotes, lo que no existe en bacterias. Estos sectores, hay muchos sectores del ARN que no codifican o que no llevan expreso ningún mensaje. Se llaman intrones. Estos intrones deben ser eliminados. Por lo tanto, lo que ocurre durante este proceso, una vez terminada la síntesis de un RNA mensajero, ese RNA tiene el nombre de RNA heterogéneo nuclear, HNRNA, RNA heterogéneo nuclear. Tiene intrones, sectores que no deben quedar, no deben estar en el mensajero funcional, y solamente deben estar los exones, que son los que están aquí señalados. Deben ser eliminados estos. Bien, se eliminan los intrones y se juntan los puros exones. Y además, por el extremo 3' debe añadirse la cola de poli A, que pueden llegar hasta, son nucleótidos de adenina, que pueden llegar hasta 200, hechos por una enzima, la poli A polimerasa, cola de poli A. Y por este extremo se añade un nucleótido modificado de uridina, que es llamado como CAP, caperuza o capuchón, por extremo 5'. Esto implica el proceso o el procesamiento de los RNA mensajeros en eucariotes, que no ocurre en bacterias. Es decir, eliminación de intrones, añadido de cola de poli A por extremo 3' y añadido del CAP por extremo 5'. Esto hace de que una vez esto ha ocurrido en el núcleo, en células eucarióticas, en el núcleo. Una vez que esto ha ocurrido, se unen por este sitio una serie de proteínas que la van resguardando, y así es como son eyectadas, sacadas del núcleo por el polo nuclear hacia el citosol, donde van a
a ser traducidos. Es un RNA mensajero. Los RNAs, los demás RNAs ribosomales de transferencia y RNAs de transferencia y ribosomales, tanto de bacterias como de eucariotes, también tienen que sufrir la eliminación de intrones, pero ya no añadidos de cola de poli A ni CAP. Solamente estos van a eliminar intrones y así van a quedar funcionales. Esto ocurre tanto para bacterias como para células eucarióticas. Lo único que se salva es los mensajeros de bacterias, que no se procesan. Los demás tienen que procesarse. Y este añadido de cola de poli A y CAP solamente es para mensajeros de eucariotes, pero eliminación de intrones es para todos los RNAs. Más o menos aquí miren, este proceso de eliminación de intrones, eso yo lo quería quitar ayer, pero dije, mejor se lo voy a dejar, pero no para que se confundan. ¿Eh? Este proceso de eliminación, por ejemplo, de este intron, no es un proceso tan simple. Requiere la participación de partículas ribonucleoproteicas. Aquí participan ciertos RNAs cortonucleares y proteínas, que todo en conjunto llevan el nombre de U1, U2, U3, U4, 5, 6. Son proteínas que van a reconocer estos sitios de los entre intrón y un exón. Aquí otros se unen en este sitio, se van a formar estos conglomerados y finalmente terminan por cortar. Aquí y aquí. Lo hacen así, miren, se cortan y se juntan los dos exones. Así es como ocurre entonces la formación de estos que se llaman eso se llama un corte, los splicing. Cuando escuchen ustedes la palabra splicing, se refiere al hecho de eliminación de intrones. Y esto es un spliciosoma, este complejo que permite eliminar intrones. Esto es un añadido nomás que les pongo. Entonces, por lo tanto, esto queda de esa forma. El ADN en el núcleo se transcribe. Es decir, se copia primero como un RNA heterogéneo nuclear, un RNA muy grande, todavía no útil. Se procesa, quiere decir que se eliminan intrones, se añade la cola de poli A y el CAP por el extremo 5'. Y así se unen luego a proteínas y este complejo es sacado por el podo nuclear y así ahora va a ir hacia hacerse traducir con la ayuda de los RNA ribosomales y RNA de transferencia. Aquí tenemos los inhibidores. Esto es un repaso anteriormente de donde ocurre en el núcleo, procesamiento, excepto mensajeros. Bien, aquí, inhibidores de la transcripción. La actinomicina D, que también ya lo hemos visto en el anterior, también es un inhibidor de la transcripción. La actinomicina D inhibe tanto a la replicación como a la transcripción. ¿Por qué? Porque son agentes intercalantes. Son agentes que se unen, atascan, impiden de que el ADN se aperture. De esa forma, al impedir que se aperture el ADN o se abran sus cadenas, van a impedir tanto que se replique como que también se transcriba. ¿Cierto? Esta es la actinomicina D. Algo parecido también hace la acridina. También hace la misma acción. También como un agente intercalante. La alfa-manitina es otro que habíamos visto de que inhibe el proceso inhibiendo principalmente a la RNA polimerasa 2, ¿no? A la 3 si es que en alta cantidad, y menos la 1. Y la rifampicina, que es una sustancia que también ya ustedes han visto que impide la transcripción. Esto lo hemos visto, ¿recuerdan? Creo que en un taller que vimos en una de las últimas, en metabolismo de xenobióticos. ¿Recuerdan ahí la señora que para impedir el embarazo había tomado rifampicina para evitar el contagio de su esposo que estaba con, creo que tenía tuberculosis? Bueno, rifampicina. Pues ahí ya estamos viendo de cómo la rifampicina es un antibiótico que está inhibiendo la transcripción, de esa forma impidiendo que la bacteria pueda prosperar. Inhibición a nivel de transcripción. Bien, ahora entramos entonces a la última fase de la
síntesis, de la expresión de genes, lo que es la traducción. Traducción es sinónimo de síntesis proteica. Veamos entonces, ¿qué implica eso? En la traducción o síntesis proteica, esto ya se da a nivel de citosol. Aquí, ¿qué ocurre? Aquí participan tres grandes actores, tres protagonistas más importantes, entre otros, lógicamente, proteínas. Pero los tres grandes actores son los siguientes: los ribosomas, los RNAs mensajeros y los RNAs de transferencia. Esos son los tres actores, los protagonistas del proceso de traducción. Bien, ¿qué cosa es? Primero, entonces, quedamos, ¿qué son los ribosomas? Los ribosomas no son sino partículas ribonucleoproteicas. Eso quiere decir que están unidos, que están formados de RNAs y proteínas, partículas ribonucleoproteicas. ¿Qué tipo de RNAs? Los RNAs ribosomales que justamente hemos visto. Estos RNAs ribosomales se unen a proteínas específicas y van a formar dos subunidades, una menor y una mayor. Igual, una mayor y una menor. Según la diferencia entre un ribosoma procariote y un eucariote está en la composición es igual, está formada de proteínas y RNAs ribosomales. Lo que varía solamente son las proporciones y el tipo de RNA. Veamos, por ejemplo, mientras que en el ribosoma del procariote, la subunidad 30, el ribosoma total tiene un coeficiente de sedimentación de 70S, mientras que el ribosoma eucariote total tiene un coeficiente de sedimentación 80S. La subunidad ribosomal que conforma, acá en los ribosomas procariotes están conformados de una subunidad ribosomal 30S y 50S, mientras que el eucariote es 40S y 60S. Simplemente es un poquito mayor en cuanto a tamaño. Y también las diferencias en cuanto a coeficientes de sedimentación. Acá tenemos hecho similar, que por si acaso no vayan a pensar de que 30, que 70 viene de la suma, 30 más 50, sería 80, sin embargo acá porque está 70, aquí también, 80 no viene de la suma. Esto es cuando se hacen las mediciones de coeficientes de sedimentación por separado, dan estos valores, dan así estos valores diferentes. Y cuando están en total, dan estos otros, ya por si acaso. Ahora, cuando está por separado, acá, esta subunidad ribosomal 50S, que es la mayor, está conformada de RNA ribosomal 23S, RNA 5S y 34 proteínas, mientras que la subunidad ribosomal 60S en eucariotes está conformada de RNA 28S, 5S, 5.8S y 40 proteínas. La ribosomal menor 30S en bacterias está formada de RNA 16S, acá de un 18S. Acá tiene 21 proteínas, acá tiene 34. Como ven ustedes, la composición es la misma. Son proteínas y RNAs. Lo que diferencia son el número de proteínas y el tipo de RNAs que la constituyen. Pero, ¿cuál es la función de todos estos? ¿Qué función cumplen los ribosomas? La respuesta es muy sencilla. Es el lugar donde va a ocurrir la traducción. Es donde se va a asentar, se va a estacionar el RNA para que allí ocurra el proceso de traducción. Eso es. Es como que ustedes quisieran traducir un libro que está en inglés. Agarran su diccionario, todo lo necesario a la mesa, y esa mesa viene a ser, justamente ustedes se sientan allí y allí con su mesa comienzan a hacer la traducción. Esa viene a ser prácticamente el sitio donde va a ocurrir la traducción de ese libro que podrían haber dicho ustedes. Bueno, el libro era que estaba en la biblioteca, el ADN. Ese libro no puede salir de la biblioteca, pero sí permiten que lo fotocopien. Muy bien, el libro fotocopiado sigue siendo en inglés, pero ya viene a ser el ARN. Salen de la biblioteca, que es el núcleo, y van hacia su casa, que es ya el citosol. Y ahora se van a sentar, van a ir a una mesa, y allí empieza la traducción. El mensajero comienza a hacer
leído con la ayuda de otras herramientas. Entonces, este asentamiento, los ribosomas entonces vienen a ser los lugares, el sitio donde va a ocurrir la traducción. Es el lugar donde se va a estacionar, se va a encallar el mensajero para empezar a ser traducido. Y que está conformado, repito, de RNAs ribosomales específicos para cada uno y proteínas específicas, tanto en la subunidad mayor y menor. Así de sencillo. Aquí podemos ver que en el ribosoma, el lugar, en la subunidad ribosomal menor, hay sitios donde van a ser reconocidos para que el mensajero se una. Ahorita vamos a ver eso. Mientras que en la subunidad ribosomal mayor hay sitios, hay lugares, sectores, donde se va a unir el aminoácido que viene de afuera, traído por su RNA de transferencia, un lugar donde está creciendo el RNA, el péptido, pues se llama sitio para el peptidil tRNA, P, sitio A, sitio para el aminoácido, y sitio E de exit, quiere decir de salida del RNA que ahora ya está desocupado. Entró trayendo un aminoácido, se incorporó al RNA que está creciendo, perdón, al pecho que está creciendo, y luego el RNA tiene que ser sacado. Sitio E, exit, salida. Veamos cómo ocurre esto. Primero, esto es lo primero que tenemos que ver. Ya tenemos el primer actor, que viene a ser los ribosomas, con sus características y con sus lugares donde van, qué va a ocurrir en cada sitio. Luego veamos el siguiente participante, son los RNAs de transferencia. Los RNAs de transferencia también se transcribieron a nivel del núcleo, se procesaron, se eliminaron intrones, quedaron ya listos, salen al citosol, ¿y qué va a ocurrir? Que estos van a ir a unir aminoácidos. Por su extremo 3' comienzan a adicionar un aminoácido uno tras otro. Y esto lo hace a cargo de una enzima llamada aminoacil tRNA sintiasa. Este proceso en el cual los aminoácidos se unen a su respectivo tRNA se denomina activación. Pues la activación de aminoácidos no viene a ser sino el proceso mediante el cual un aminoácido se une a su respectivo tRNA en presencia de ATP y una enzima que hace el proceso. Se llama aminoacil tRNA sintiasa, una enzima muy específica que va a reconocer qué aminoácido le corresponde al correspondiente tRNA, siguiendo la indicación que está aquí arriba, que se llama el anticodón, que es una secuencia de 3 nucleótidos que van a reconocer a la secuencia de 3 nucleótidos en el mensajero. Si en el mensajero hay AAA, acá tendrá que haber UUU, y para este UUU le corresponde un aminoácido específico. Si aquí hay un aminoácido que viene A, U, G, pues el otro tendrá que tener el siguiente. O sea que vamos a ver, en base a lo que tenga cada uno de ellos, se va a comenzar a hacer la incorporación de los respectivos aminoácidos a su respectivo tRNA. Entonces, los 20 aminoácidos, al final de cuentas, van a estar unidos de la mano, así llevaditos de la mano, por el respectivo tRNA, reconocidos por esta enzima, aminoacil tRNA sintiasa. Esta enzima no se puede equivocar, no puede poner un aminoácido a un RNA que no le corresponde. Esta enzima está perfectamente vigilada, perfectamente regulada, no puede haber equívoco. Si se equivoca, pues ya imagínense ustedes una catástrofe. Va a haber, sin que haya mutación, va a haber un aminoácido donde no corresponde. Entonces no puede haber eso. Esa reacción es fácilmente reversible, depende de iones magnesio y de ATP. Durante este proceso pasa por una etapa intermedia, donde primero el aminoácido es unido al AMP. Y este AMP, este aminoácido unido al AMP, es el que recién es entregado al tRNA. Esto ocurre en 2 etapas entonces. Una primera etapa en la cual el aminoácido se une al ATP, formándose este AMP con el aminoácido. Y en una siguiente, recién este aminoácido se une a su tRNA para formar el aminoacil tRNA.
Aquí está la reacción general, pero pasa por dos etapas intermedias. El siguiente, pues ya hemos hablado de los tRNAs, ahora vienen los mensajeros. Los mensajeros hemos visto que se procesan, se eliminan intrones, se adiciona la cola de poli A, el CAP, y queda un sector que ya está expresando, es ya lo que debe ir. Sin embargo, no todo el mensajero procesado es codificable. Solo una zona, la zona que está aquí enmarcada, que es la mayoritaria, que es la que está en naranja. La región que está en amarillo y la que está en morado, que le he puesto así, son sectores que, si bien es cierto, no van a expresar el aminoácido o proteínas, sirven para reconocer, estacionarse en el ribosoma, y aquí esta zona va a indicar la terminación de que esta secuencia de aminoácidos ya no le corresponde al gen. Entonces, este es el mensajero, pero no todo el mensajero íntegro se va a traducir en aminoácidos, solamente un sector muy grande, ya que un comienzo y un final, el comienzo indica un lugar donde debe estacionarse en el ribosoma y esta otra parte final indica la terminación. Y la cola de polia, que es la que va a resguardar para que el mensajero no se vaya a degradar muy rápido. Bien, tenemos todos los tres componentes. Ahora falta uno. ¿Y cómo se lee el mensaje? A través del código genético. Pues ya tenemos los tres actores. Ahora queremos ver cómo se lee, cómo es que lee. ¿Quién es la molécula bilingüe? La que sabe los dos idiomas, el tRNA. El RNA de transferencia sabemos muy bien de que por un lado puede leer fácilmente, aquí está. De este lado puede leer el mensaje de ácidos nucleicos. Y por este lado está leyendo el lenguaje de las proteínas, de aminoácidos, la molécula bilingüe, la más pequeña y caprichosa hasta en su forma que tiene. Miren, la más pequeñita de todos, de los ARNs, esta que es la molécula bilingüe. Pues bien, ¿cómo se lee esto? Bien, esto viene de un proceso muy grande. Si la clase fuera mucho mayor, pues yo podría decir, explayarme mucho, pero acá, dado el tiempo, simplemente voy a decirles lo siguiente, que después de muchos estudios se vio de que nuestras proteínas conformadas de aminoácidos son incorporadas, son incorporados uno tras otro, pero siguiendo un código. El código que está expresado en los mensajeros y en nuestro ADN es de 3 letras. Cada 3 letras se leen como un aminoácido, o mejor dicho, 3 letras en el ADN o en el mensajero simbolizan un aminoácido. Eso es lo que se llama un código de 3 letras. Este es el código genético. Aquí podemos ver que los 20 aminoácidos están representados por tripletes, 3 letras, tripletes. Cada triplete significa aminoácidos, pero si comenzamos a ver si son 3 letras y son 4 bases que integran uracilo, citosina, adenina y guanina, la máxima cantidad de tripletes que se pueden formar son 64. Aquí están 64 tripletes. De los 64 tripletes o 64 códigos, 3 no tienen significado, los que están en rojo. Indican terminación. Son llamados codones mudos, tripletes o códigos mudos. Codones mudos o de terminación. No tienen significado. Acá hay otro, que es el codón de, así como ellos indican terminación, hay un codón o un triplete que es que simboliza metionina. Solamente hay uno, simboliza metionina y significa inicio. Todos los genes, todos los genes o todos los mensajeros inician con metionina. Posteriormente ya vienen las que se van a eliminar esta metionina. Muy pocos la conservan, pero todos se inician con metionina. Codón de inicio AUG. Acá también podemos ver algunas cosas, algunos detalles del código genético, que así como hay codones de terminación, hay codones de inicio, hay otros codones, hay aminoácidos que tienen más de un codón, significan más de uno. Así como hay unos que solamente tienen uno, como es el caso de metionina,
También por ahí, también está también triptofano, por ejemplo. Bueno, triptofano también tiene uno solo. Otros tienen dos, otros pueden tener tres, otros pueden tener hasta seis, como el caso de leucina. Mira, aquí tienen cuatro y uno, seis. Seis. Entonces, a esto se refiere lo que se llama la degeneración del código genético. Veamos las características del código genético. Aquí, cada aminoácido está representado por códigos de 3 letras, ya lo hemos visto. Existen 64 tripletes, por lo tanto. De los 64, el AUG es el codón de inicio, que simboliza metionina. Existen 3 tripletes o codones mudos que no significan terminación, el UAA, UAG y el UGA, ¿cierto? El código genético es degenerado. ¿A qué se refiere la degeneración del código genético? Lo de degenerado se refiere a que existen aminoácidos que tienen más de una clave, más de un código. No al revés, por si acaso. Si yo dijera que lo degenerado del código genético se refiere a que un código puede significar más de un aminoácido, está mal, ¿cierto? Un aminoácido puede tener más de un código, más de un triplete, más de un codón. Y por último, otra característica, el código genético es universal o casi universal. ¿A qué se refiere esto? A que el código genético es el mismo si hablamos de animales, vegetales, en escala superior o menor, inferior. Podemos hablar de eucariotes, procariotes. Es el mismo, salvo en algunas circunstancias, como el caso de algunos casos de algunas aminoácidos a nivel de mitocondrial. Allí ha habido algunas variantes, por eso dice casi universal, pero casi el 99% es universal. A eso se refiere, a que es el mismo en todo organismo vivo, salvo algunas excepciones. Etapas de la síntesis proteica. ¿Qué etapas tenemos en síntesis proteica? Bueno, la activación que hemos visto, que no significa sino la unión de los aminoácidos a sus respectivos tRNAs. Para que los aminoácidos puedan ser integrados o puedan entrar a una proteína, tienen que venir traídos bajo la forma de aminoacil tRNAs, es decir, aminoácidos activados, unidos a sus RNAs respectivos. La iniciación, hay un momento en que tiene que darse la iniciación. Se inicia la síntesis cuando en el ribosoma, recuerden que hemos mencionado algunos sitios, un sitio A, un sitio P y un sitio E. Pues bien, en el sitio A, primero el ribosoma debe ser ocupado, o sea, primero el mensajero debe estacionarse, unirse por la subunidad ribosomal menor. Luego el tRNA iniciador queda colocado en el sitio P, en el lugar peptidil. El ribosoma debe estar posicionado en el codón AUG, quiere decir que está vacío el sitio A. Esa silla está vacía en el sitio A. Hay dos sillas, uno A y uno P. La silla A es por donde viene el aminoácido, el P donde se estaciona el péptido, y el sitio P es por donde sale el aminoácido que ya está sin el RNA que está sin aminoácido. Luego vendrá una elongación, que viene a ser la unión del aminoácido y el tRNA en el sitio A. Ahí viene el sitio A que está vacío, es ocupado por el aminoácido tRNA. Luego vendrá la formación del enlace peptídico. El aminoácido que está ocupado en el sitio P es transferido al sitio A través de un enlace peptídico y luego se mueve por translocación usando GTP para ese movimiento. En ese momento se ha desplazado en un sitio, nuevamente queda otro lugar vacío, nuevamente un sitio A vacío. Y así vamos a ir viendo que se va a ir repitiendo esta elongación hasta que viene la terminación y el reciclamiento de ribosomas. Veamos cómo ocurre todo esto. Bueno, eso está repetido, no sé por qué se quedó ahí, le olvidé quitarlo. Ahí tenemos la iniciación. Esto tiene, hay varias formas. Aquí les estoy representando un esquema que hice más o menos bastante simplificado para no ponerlo complicado. Cuando hago en eucariotes es bastante complejo, se confunde. La idea no es esa. El proceso es igualito, solamente con mayor complejidad, mayor cantidad de proteínas.
Pero la idea es esta, miren. La iniciación, como lo dice anteriormente en ese cuadrito, está al comienzo. ¿Qué implica la iniciación? Primero, que la subunidad ribosomal menor se una con el mensajero por el sitio iniciador AUG y que allí esté incluido el primer aminoácido de RNA. En el sitio, recuerda que ese es el A, es el P. En el sitio P está unido el metionil tRNA, donde está uniéndose el AUG. Quiere decir que si aquí en el codón era AUG, el mensajero, el RNA de transferencia que trae a la metionina debe tener aquí el UAC, ¿cierto? El complementario. Esto es lo que hace la enzima. La enzima observa esto, le pone allí, porque sabe que este UAC va a unir, va a reconocer a AUG y lo coloca en este sitio. Ahora, viene, acá está vacío este sitio. Una vez, pero aquí todavía este sitio no se integra esto mientras aquí los factores de iniciación son proteínas que han permitido que esto ocurra. Ahora tienen que irse estos factores para que venga la subunidad ribosomal mayor y pueda así entrar el siguiente RNA. Vamos a ver. Ahí está. Se van los factores de iniciación y recién permite que se integre la subunidad ribosomal mayor, que estaba esperando ese momento. No se van mientras estos no se vayan. Se van y se inician. Y ahí, a esto en conjunto, es lo que se denomina ya el verdadero complejo de iniciación mayor. Sobre esto, miren, aquí está el sitio A, el P y el E que sería por este lado. Aquí está el mensajero estacionado. Ahora sí, ¿qué va a ocurrir? Una vez que se ha formado allí, veamos qué viene. El RNA de transferencia que trae el aminoácido que debe reconocer a este codón. Veamos. Ahí está. Si aquí había U, acá tendrá que haber habido un AAA, que viene fenilalanina. Viene para acá y colocó ese sitio. Ya se pusieron uno frente a otro. Esa silla que está vacía ya está llena ahora. Este inmediatamente que está acá, ¿qué va a hacer? Va a ocurrir lo siguiente, que en estas inmediaciones donde estoy señalando, un RNA, un sector, ni siquiera un RNA, un sector, un sitio, una región del RNA ribosomal mayor que está aquí, actúa como enzima, actúa de amino, es la que va a formar el enlace peptídico. Ya se ocupó, muy bien, veamos lo que ocurre. Aquí, esto que he puesto aquí, es una peptidil transferasa, que no es proteína, ni siquiera un RNA, es un dominio, un sitio, una región del RNA ribosomal que está aquí, que actúa como peptidil transferasa. Hace que esta metionina que estaba aquí se una a través del enlace peptídico. Se formó un péptido. ¿Cómo quedó este? Vacío. Ahora viene la translocasa, una enzima que usando GTP va a correr esto hacia aquí. Y vean lo que ocurre. Ya está, avanzó un espacio. Ahora esto pasó acá, este ya no tiene nada que ver acá, es botado, y ahora aquí queda el GUA. Quiere decir que aquí hubo una leucina, que aquí tendría que haber tenido CAU. Este se ubica aquí, ve su complementario y se puso al ladito. Esa que viene, nuevamente en la siguiente etapa vamos a ver que este dipéptido va y se une allí. Veamos. Eso ya estamos hablando de la elongación, ¿eh? Estamos en la elongación. Ya está creciendo la cadena, mira. Ya se avanzó aquí, se formó y eso está acá. Inicialmente era metionina, después se formó con fenilalanina, ahora está con leucina. Nuevamente, ¿qué viene ahora? Nuevamente. Mientras esto va avanzando esto, o esto va corriendo para acá, mientras el ribosoma va avanzando, eso va dejando afuera. Ahora, eso, al correr para acá, esto pasa a este sitio, deja vacío. Ahora vendrá acá otro RNA que tendrá en este caso un RNA que tenga acá un CCC, ¿cierto? Veamos. Ahí viene un RNA que tendría un CCC con glicina y lo junta aquí porque se puede juntar y ya va a salir. Ahora este tripéptido viene, se junta aquí y ya lo junta allí
y va creciendo nuevamente. Esto corre otro espacio y va acá, y este pasa a ocupar este sitio. Esto lo bota. Y nuevamente así es como fue avanzando, 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 hasta encontrar que toparse con uno de estos tres tripletes, el UAA, UAG o el UGA, que indican terminación, colores mudos, no tienen significado, simplemente indican terminación. Sea uno, sea el otro, estos indican al ribosoma que ahí nomás ya debe detenerse y debe de separarse. Separarse el ribosoma, disgregarse en sus subunidades menor y mayor, el RNA de transferencia igual, y dejar libre a la proteína naciente. En este caso, miren cómo fue creciendo uno tras otro, y eso es lo que se llama la elongación y la terminación. Ahí terminó todo, y ahora estas unidades ribosomales mayores así se mantienen, separadas. Y una vez que están un tiempo de acuerdo a las necesidades, nuevamente podrán ser reutilizadas. Esas no se van a degradar. Estas están separadas. Solamente se mantienen como las dos unidades unidas cuando hay el proceso de la traducción. Cuando no hay traducción, cada subunidad, cada partícula ribonúcleo-proteica mayor y menor se mantienen separadas. ¿Y quién las mantiene separadas? Unos factores que se unen a estas subunidades y que impiden que esto se una. Estos factores de iniciación, esos son los que se unen aquí. Cuando un ribosoma está avanzado lo suficiente, no quiere decir que este tiene que terminar, sino que ya va dejando espacio para que otro ribosoma se vaya incorporando. Cuando estos van avanzando dos, simultáneamente, otro va dejando espacio para que otro se incorpore. Y así podemos ver prácticamente como un cordel con una serie de prendas allí colgadas, donde esa que avanzó primero ya está para llegar al final, otros ya estarán desocupando, otros estarán avanzando, pero así vemos que pueden estar aquí adosados más de un ribosoma simultáneamente a un mismo mensajero, copiando simultáneamente, o traduciendo, digo mejor, traduciendo simultáneamente los ribosomas para un mensajero. Esto realmente garantiza, hace posible que un mismo mensajero pueda traducirse y dar lugar a muchas copias de la misma proteína. Esta estructura se denomina polirribosoma. Algunos llaman también polisomas, polirribosomas. Los polirribosomas entonces están conformadas por un RNA mensajero unidos a sus correspondientes ribosomas con sus respectivos tRNAs unidos a su proteína naciente. Aquí no hay ARN más bien, aquí solamente es ARN. Acá pueden haber entre 8, 20 o 30 ribosomas. Puede haber, dependiendo del tamaño del mensajero, pueden caber aquí realmente muchos ribosomas, siempre dejando un espacio de aproximadamente 40 nucleótidos entre uno y otro. Pues es lo mismo que el anterior, solamente he hecho con otra representación nomás que la tenía más antes. Y bonito, estos son cadenas polipeptídicas nacientes, esto es un polirribosoma. Como ven ustedes, está hecho de mensajeros, RNA de transferencia bajo la forma de ribosomas, ribosomales, RNAs de transferencia transportando o unida todavía a la proteína naciente, y así. Aquí no hay ADN, por si acaso, ¿no? Bien, estamos ya para acabar. Plegamiento y modificaciones de post-traducción. Miren, cuando hablamos de una vez que la traducción ha terminado, esa proteína que hemos visto ya producto resultante de todo este proceso, todavía no es una proteína funcional. Todavía tienen que sufrir muchos procesos. Entre ellos, comienza a plegarse. Tiene que plegarse y formar una estructura tridimensional. En otros casos tienen que modificarse algunos aminoácidos carboxi o aminoterminales. ¿Acaso ustedes han visto que todas las
hemos visto que todos los aminoácidos inician con metionina, pero ¿acaso todos inician con metionina? Quiere decir que ya algunas lo pueden conservar, pero la gran mayoría de proteínas ya no comienzan con metionina. Quiere decir que este aminoácido ya fue eliminado. Esa eliminación es un proceso post-traducción. Así como se eliminan algunos aminoácidos amino, también se pueden eliminar otros terminales. Los pueden conservar, en unos casos, en otros no. Pérdida de secuencias señal. Hay algunos casos donde secuencias señal son aquellas proteínas que normalmente son para transporte, para llevarlas hacia, por ejemplo, aquellas que se forman normalmente y que tienen que ser de transporte. Esas proteínas se inician con un proceso llamado secuencia señal, que pueden ser de 13 a 36 aminoácidos. Esas proteínas que son de transporte, las que van a, por ejemplo, albúmina, por decirlo así, son proteínas que son llevadas de esa forma. También los propios receptores, por ejemplo, que se encuentran en las partes externas de las células, todas esas han tenido que partir con una secuencia señal. Esas señales ya no sirven una vez que ha culminado la síntesis de proteínas, deben ser eliminadas. Otras que pueden sufrir modificaciones, por ejemplo, las hidroxilaciones, la hidroxiprolina, esa no se incorpora como hidroxiprolina, eso ha ocurrido después. Otros se cuentan como aminoácidos metilados, eso ocurre después. Unión de cadenas laterales de glúcidos, también hay muchos aminoácidos que se unen después a carbohidratos, o a lípidos, o a grupos isoprenilos. Adición de grupos prostéticos, grupos hemos, por ejemplo. El hemo no ha estado con un comienzo, se une después. Modificaciones proteolíticas, por ejemplo, la insulina sale como una sola cadena, pero después se va a fragmentar y aparecen como dos péptidos. Es un ejemplo. Formación de puentes disulfuro, eso ni qué decir, para conformar la estructura tridimensional terciaria, ¿cierto? Estos son algunas modificaciones que tienen que ocurrirle a las proteínas para quedar después funcionales. Y estamos ya llegando así. Los inhibidores de la síntesis proteica. La cicloheximida es un inhibidor que actúa inhibiendo a la actividad de la peptidiltransferasa. Esto es en eucariotes, o sea, no sería dable para nosotros, ¿cierto? Igual que la toxina difterica, inhiben la translocación en eucariotes, inhibiendo al factor EF, factor de elongación 2. Estas sustancias no podrían ser, mejor dicho, se inhiben en eucariotes, son dañinos para nosotros, son tóxicos. En cambio, estos que están en azul, que sí, muchos de estos para ustedes pues, deben ser bastante familiares, o se les va a ser familiares, entre muchos otros, cloranfenicol, lincomicina, clindamicina, tetraciclina, cetretomicina. Todas estas son sustancias que se usan como antibióticos para casos de afecciones bacterianas. Eso sí, ¿por qué? Porque justamente esta peptidiltransferasa, que en realidad no es una enzima, perdón, es una lisosima, perdón, ¿qué digo? Es una ribosima. La peptidiltransferasa es una ribosima, quiere decir que es un RNA actuando como enzima. Pues bien, el cloranfenicol inhibe la actividad de esta peptidiltransferasa, igual que la lincomicina, igual que clindamicina, inhiben a la peptidiltransferasa. Otros, como el caso de tetraciclinas, interfieren con la unión de los aminoácidos RNAs en el sitio A. De todas maneras, están bloqueando y inhibiendo la síntesis proteica. La streptomicina se une a la unidad 30S y provoca una distorsión que no permite una lectura óptima del mensajero. Esta neomicina, canamicina y la gentamicina inhiben la translocación. Este proceso que una vez que se ha incorporado un aminoácido con su tRNA, no puede moverse. Recuerdan que una vez que se elimina tiene que correr un espacio para que nuevamente entre otro aminoácido tRNA. Pues ese paso estaría bloqueado. Eso hace lo que hay, entre muchos otros compuestos. Esta es realmente la razón del uso de estos antibióticos para el caso de afecciones bacterianas, para impedir realmente la proliferación de bacterias. Eso no tiene ningún problema en eucariotes, o sea, en las células de la persona, por cuanto esto es casi en forma específica a la actividad de esta peptidiltransferasa de bacterias solamente.
Aquí tenemos la eritromicina, inhiben también la translocación. Eso es en ambos casos. Eritromicina, se ha visto que también está dentro acá voy a ponerle en azul, inhibe también la translocación. Y la puromicina, que provoca terminación de la síntesis proteica. Puromicina es tanto en eucariotes como en procariotes, inhibe la síntesis proteica en ambos. Por tanto, no sería muy bueno para humanos, ¿cierto? Puesto que también nos afecta a nosotros. Bien, miren, eso es todo, miren, lo que tengo que darles. Realmente el tema es bastante amplio, bastante grande. Solamente, hablando con el doctor Aquino, justamente me dice, no, que solamente por la naturaleza del curso no podemos explayarnos más. Pero con lo que les he dicho, realmente quiero que ustedes tengan una visión general de todo lo que se habla hoy en día sobre mejoramiento genético, por ejemplo, tanto vegetal como animal, producción de fármacos a través de la ingeniería genética, se habla de la terapia génica, animales transgénicos. Todos estos términos hoy en día, o todas esas técnicas y todos esos elementos que se usan hoy en día, han sido gracias al conocimiento de lo básico que es la expresión de genes. Nada hubiera avanzado si es que no se hubiera comenzado con esto que le estoy diciendo. Esta es la base de la comprensión y del uso posterior de todos estos conocimientos en la remediación de muchos males, para este caso de enfermedades, o también darnos la posibilidad de mejorar nuestro estado de vida, nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, a través de la alimentación, mejorando estados de alimentación, o llevando animales transgénicos a lugares donde antes no podían vivir. Todo eso es factible gracias a este estudio básico de lo que es expresión de genes. Miren, espero que esto los haya ilustrado más que todo algo